Vamos todos. Espíritu, ven. Espíritu, y tómame, Señor. Y vamos a implorar al Espíritu Santo de Dios que venga en este día con su poder, con su fuerza, con su espíritu, que venga a limpiarnos, que venga a purificarnos, que venga a lavarnos de todo lo inmundo, de todo lo que no le agrada a Dios. El Espíritu Santo de Dios en este momento se pasea, quitando todo esquema, quitando todo paradigma, quitando toda interpretación humana. Ven Espíritu Santo de Dios, ábrenos el entendimiento. Ven Espíritu Santo de Dios a través de la intercesión poderosa de nuestra Santísima Madre María. Ven Espíritu Santo, vamos a decir, ven Espíritu Santo de Dios. Ven Espíritu Santo de Dios, clamamos a ti, Espíritu de Dios. Ven Espíritu Santo. Te pedimos, Espíritu Santo, que unjas al Padre Sergio, que lo llenes de tu presencia, que avives en su corazón el fuego de tu amor, que pongas el celo por tu reino, las entrañas de misericordia que tú tuviste para todos aquellos a quienes pastoreabas. Y te pido por todos nosotros para que nos des un corazón sencillo y abierto a lo que tú quieras decirnos, para que nos ayudes a amar nuestra espiritualidad, amar lo que somos, amar donde tú nos quieres dentro de la Iglesia, para así embellecerla. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Buenos días. Un cordial saludo para todos. Es para mí una alegría muy grande estar en medio de ustedes compartiendo en este espacio, este momento de reflexión. Y al hablar de la espiritualidad, los elementos de la espiritualidad de la renovación, pues nos damos cuenta que es cuando la experiencia que tenemos, la experiencia que estamos viviendo, la experiencia del Espíritu, pues tiene que convertirse en vida muy concreta, vida. La experiencia cristiana o la vida cristiana no es un concepto, no es solo una idea, no es solo un credo. Aunque todo parte de ahí, nuestra experiencia como cristianos tiene que ser una vida, es un estilo de vida, es una relación de amistad muy profunda con Dios. Tiene que ser esa vida en el Espíritu.
vida en el Espíritu. Nosotros queremos que el Señor, que el Espíritu Santo nos lleve verdaderamente a esa vida en el Espíritu. Vivir según los sentimientos de Cristo. Vivir según el Espíritu Santificador va colocando en nosotros. Y así como el día del bautismo del Señor, descendió el Espíritu Santo en forma de paloma sobre Jesús. Y allí empezó la misión de Jesús de instaurar el reino, pero también allí empezó un camino que terminaría ¿dónde? En la cruz. El culmen, según el Evangelio de San Juan, pues es la cruz. En la cruz donde se recogen todos los aspectos de la vida del mismo Jesús. ¿Cierto? Pasión, muerte, resurrección, la victoria de Jesús. Entonces, el camino que empieza en el bautismo lo lleva a la cruz. Pero la cruz no como un fracaso, la cruz no como la derrota, la cruz como la victoria de Dios, la victoria del amor, la victoria de Cristo sobre el pecado. Y ahí ya está también adelantado ese momento glorioso de la resurrección e incluso de la comunicación del Espíritu Santo. Bien, nosotros estamos viviendo esta experiencia tan especial, una experiencia tan enriquecedora como es la experiencia del bautismo en el Espíritu, la experiencia de la renovación. Y está en una escuela de formación. ¿Para qué? Pues para adquirir mayores elementos y poder vivir mejor esta experiencia. Esta maravillosa experiencia por la que le decimos a Dios, gracias. Gracias por habernos dado este regalo del bautismo en el Espíritu y poder entender que la vida cristiana no es solo para la cabeza, que la vida cristiana es para todo el ser. Todos nosotros tenemos que sentirnos llamados y movidos por el Espíritu Santo a una vida en el Espíritu, ya no una vida según la carne, no una vida según los preceptos del mundo, no una vida según lo que nos dicta la cultura de la sociedad, sino una vida según el Evangelio. Eso es lo que queremos, tener una vida según el Evangelio. Y recibimos el Espíritu Santo como esa fuerza de Dios. Para vivir el Evangelio no lo podemos hacer solo con nuestras fuerzas. Son insuficientes nuestras fuerzas. El Papa ha hablado del pelagianismo. Y Pelagio, ¿qué decía? Decía que no hay gracia, o sea, no hay fuerza de Dios que se pueda comunicar al hombre. Jesucristo en la cruz no alcanzó ninguna fuerza sobrenatural para nosotros. Jesucristo en la cruz solamente alcanzó, nos mostró, nos dio un buen ejemplo. Y eso es una herejía. Eso es algo completamente erróneo. Necesitamos de la gracia de Dios. Necesitamos de la fuerza de Dios. Pero, a la par, también necesitamos de mucha reflexión. Necesitamos reflexionar continuamente, todos los días. Así como sacamos esos 10, esos 15, esos 20 minutos, esa media hora para orar, para buscar un sagrario o en nuestra casa un espacio para la oración personal, así también necesitamos reflexionar. Reflexionar sobre cómo estamos viviendo, reflexionar sobre cómo está siendo mi respuesta a Dios, pero antes, reflexionar todo el amor que Él me tiene. Entonces, la oración, ¿para qué la oración? Muchas veces decimos, no, es que en la oración encuentro paz.
es que en la oración encuentro el amor de Dios y está muy bien. Pero también la oración tiene que ser, nos tiene que servir y tiene que estar iluminada por la oración de Cristo en el huerto de los olivos. ¿Y en qué consistió la oración de Jesús en el huerto de los olivos? Que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces la oración tiene que ser una búsqueda continua por conformar mi voluntad con la voluntad de Dios. La oración tiene que ser un esfuerzo y un pedirle continuamente que mi voluntad esté conforme a la suya. No que Él se acomode a mi voluntad. A veces, Señor, dame, Señor, te pido, Señor, yo quiero, Señor, por favor, haz esto por mí. Y entonces ahí estamos diciéndole a Dios cuál es nuestra voluntad. Y que Él, por favor, haga mi voluntad. Pero hay un elemento indispensable en la oración y es, Señor, que se haga tu voluntad, no la mía. Entonces, conformar nuestra voluntad con la voluntad de Dios. Entonces, el Señor ha querido darnos su espíritu. Y dentro de esas tareas, de esas misiones, dentro de esa obra que hace el Espíritu Santo, hay una que se ha vuelto como ese nombre del Espíritu. ¿Cómo lo llamamos? ¿Cómo se le dice al Espíritu Santo? Él es el Paráclito y significa abogado, consolador, defensor. Pero hay otra palabra también con la que continuamente invocamos al Espíritu Santo. Huésped del alma, viene en nuestra ayuda, viene a morar en nosotros. Dios quiere habitar en nuestro corazón a través del Espíritu. También Ruach es ese ambiente vital, ese espacio vital, ese espacio donde hay vida. Pero también lo llamamos el santificador. No sé, ¿sí acostumbran llamarlo continuamente como el santificador? Él es el santificador. El Espíritu Santo es el santificador. Envía, Señor, tu Espíritu y se renovará la faz de la tierra. Lo invocamos con esas palabras, pero también envía, Señor, tu Espíritu y se renovará la faz de nuestro corazón. Nos hará nuevos, nos santificará. Entonces el Espíritu Santo quiere ser el santificador. El Espíritu Santo es el santificador. Y Dios no ha dado esta experiencia de la renovación carismática a la iglesia para entretenernos. No, no es para entretenernos. No es solo para que la pasemos muy bien. Dios ha querido suscitar esta experiencia de la renovación para santificar a sus hijos, para santificarnos a todos nosotros. Y eso no lo podemos perder de vista. Entonces, una escuela de formación, ¿para qué? Para que podamos aprender cómo ser más santos y cómo dejar obrar más al Espíritu Santo, cómo dejar actuar a Dios en nuestras vidas y que nos renueve, que nos transforme, que nos santifique. La santidad no es solo para algunos elegidos. Todos los bautizados estamos llamados a la santidad. Y Dios nos ha dado esta experiencia maravillosa de la renovación carismática para nuestra santificación. Es para que nos santifiquemos. No es para pasar muy bien un día de oración, un día de retiro, en un grupo, para que Dios me hable o para sentir bonito. No es solo eso. Claro que estando con el Señor nos llenamos
de esa alegría y de ese gozo en el Espíritu. Pero eso es para algo, para que podamos llegar a la meta, para que podamos llegar a ese destino, a esa estatura espiritual que Dios quiere para todos nosotros. Y a veces decimos, no, pero es que es imposible. Sí, para nosotros es imposible. Es que yo no puedo. Es verdad, es que yo no puedo. Pero el Espíritu Santo que llevó a Cristo hasta la adoración total de su vida, ese Espíritu Santo se nos está dando. Y todos los días podemos tener esa experiencia del bautismo en el Espíritu. Todos los días podemos tener esa experiencia de la efusión del Espíritu Santo en nuestras vidas para poder vencer a los enemigos del alma. ¿Cuáles son? Demonio, mundo y carne. Poder vencer los enemigos del alma y poder avanzar en esta batalla espiritual permanente hasta que Cristo aparezca en nosotros. Y que podamos decir, como decía San Pablo, imítenme a mí, porque yo imito a Cristo. Que esa mamá, ese papá le pueda decir a sus hijos, imítenme a mí, porque yo imito a Cristo. Que ese servidor de la renovación pueda decir a su grupo, me pueden imitar, porque yo imito a Cristo. Parecería soberbia, ¿no? Suena fuerte, pero a ver cuándo pudiéramos decir eso. A ver cuándo lo podemos decir y cuándo podemos llegar a esa estatura espiritual, que no hay que medirla, ¿verdad? Hay que entregarnos. Una santa colombiana, Santa Laura Montoya, decía, ay, que le daba dificultad esa palabra, santidad, pero quería hacerlo, pero le daba dificultad la palabra. Decía, tengo que ser santa, tengo que ser perfecta. Y decía, pero hay algo de mí todavía que queda ahí como en el centro. Y dijo, ya sé cómo me libro de esto. Desde hoy en adelante voy a vivir solo para la gloria de Dios. No voy a vivir para mí, voy a vivir solo para la gloria de Dios. Y ya está. Si hago eso, estoy viviendo todos los días ese esfuerzo por la santidad, pero ya no estoy yo por ahí, decía ella, ya no estoy por ahí, como que el yo no queda ahí estorbando, es solo la gloria de Dios, solo la gloria de Dios, en todo la gloria de Dios. La Madre Teresa de Calcuta también, cuando le decían, ¿y qué se siente tener tanto éxito? Que decía, no sé si hay éxito o no, solo quiero ser fiel, solo quiero ser fiel. El éxito, si hay o no, no importa. Si nuestras casas se difunden en todo el mundo, ¿qué importa? ¿Qué interesa? Yo solo quiero ser fiel, hacer lo que Dios me pide. Solo eso inspira mi vida, mis actos y la expansión de la obra. En la renovación igual. Los servidores que tendríamos que buscar todos los días. Ser fieles, que ese fuego que quema en nuestro corazón, que ese fuego que arde, les llegue a todos. ¿Por qué? Pues porque eso es lo que me pide Dios, eso es lo que me pide Jesús, que este fuego que arde llegue a todos, que todos conozcan el amor de Dios. Desde el bautismo tenemos esa tarea, con la confirmación se ratifica esa misión. Tengo que llevar este fuego, tengo que esparcir a todos este fuego. Pero hay algo que estorba muchísimo. Hay algo que estorba muchísimo. ¿Y qué es? El egoísmo. El egoísmo. Hay mucho de nosotros que estorba. Y entonces, a mí me gustan mucho estas palabras que alguna vez escuché y que podríamos colocar en nuestro camino espiritual y en nuestra
oración de todos los días. Desenmascarar egoísmos. ¿Cómo dice? Otra vez. Y más fuerte. Eso para que se nos vaya quedando. ¿Qué significa eso? Pues que todos los días podemos ser muy egoístas. Y hay que desenmascarar egoísmos. Muchas veces bajo el pretexto de servir a Dios, queremos colocarnos en el centro. Muchas veces, con tantos reclamos, o sea, podemos colocarle muchos nombres, disfrazar muchas máscaras al egoísmo. A veces pensamos, lo disfrazamos de caridad, a veces lo disfrazamos de servicio, a veces lo disfrazamos de justicia, a veces lo disfrazamos de todo. Resiste todas las máscaras y todos los nombres. Pero a veces, quitando un poco el velo, que vemos egoísmo. Estábamos buscándonos a nosotros mismos. Estábamos solamente deseosos de aparecer, deseosos de un buen comentario, deseosos de un halago, deseosos de quedar bien, deseosos de justificarnos delante de los demás, deseosos de un bien personal. Y entonces hay que desenmascarar los egoísmos. Desenmascarar el egoísmo, que está tan metido y que el mundo muchas veces, y el mundo de hoy nos enseña a ser egoístas. Preocúpate por ti, preocúpate por tus cosas, preocúpate por tu felicidad. Entonces a las parejas, a los esposos, preocúpate por tu felicidad. No, y es que si el esposo, si la esposa están estorbando, hazlos a un lado y preocúpate por tu felicidad. O sea, el mundo nos puede enseñar a veces estas cosas. ¿Y Dios qué nos invita? Dios nos invita al amor. A veces decimos, entonces, lo contrario al odio, ¿qué es? Perdón, el amor. Lo contrario al amor, el odio. Y a veces no siempre. ¿Cierto? Si el amor lo definimos como una fuerza que une, entonces lo contrario es el odio, que repele y que quiere alejarse lo que más pueda de esa persona. Pero si el amor lo definimos a partir de la cruz, ¿qué es el amor? El amor es dar la vida, entrega, dar la vida. ¿Qué es el amor? ¿Qué es amar? Es darse. Es lo que hace una madre todos los días, una buena madre por sus hijos, un buen padre por sus hijos. Ama, se entrega, se dona, se consume, se desgasta todos los días, minuto tras minuto. Amar es dar la vida. Jesús nos enseña qué es el amor en la cruz. Amar es dar la vida. Y lo más contrario a dar la vida es quererla conservar, ¿cierto? Entonces, que el otro no sea el centro, que el centro sea yo. Entonces, por eso, lo contrario al amor muchas veces es el egoísmo. Es el egoísmo. Y el que quiera ganar su vida, la pierde. Pero el que la pierda, la gana. El que la pierde, la gana. Dice el Evangelio. Dice Jesús. Jesús nos enseña el secreto fundamental de la vida y de la felicidad y de la salvación. Y por lo tanto, estos espacios, esta bendición de estar en una escuela de formación, de pertenecer a la renovación carismática, de vivir en familia esta experiencia del amor del Señor, ¿es para qué? Para ayudarnos a crecer en esa vida en el Espíritu, para ayudarnos todos los días a desenmascarar los egoísmos y poder superar ese gran obstáculo del egoísmo, poder superar ese obstáculo para darme más,
para entregarme, crecer. Aquí estamos para crecer. Crecer en el amor a Dios, crecer en el cumplimiento de la voluntad de Dios, crecer en el servicio de Dios, crecer en ese plan que Dios tiene para todos nosotros, que es la santificación. Y para poder crecer hay que quitar los obstáculos. Y el principal obstáculo, el más silencioso, el más sutil, ese virus mortal del amor y por lo tanto de la vida cristiana, es el egoísmo. Y tendríamos que identificar todos los días en qué egoísmos estoy viviendo. En qué egoísmos se están manifestando en mi vida. Cada día en qué soy egoísta. Cada día en qué pienso más en mí que en los demás. Cada día en qué me estoy buscando a mí. Y entonces tendríamos que pedirle al Señor que nos ayude muchísimo para que esa experiencia sea de verdad un camino de mucho crecimiento. ¿Qué es un carisma? Un carisma es un don que he recibido, pero que pongo al servicio de los demás. Y entonces podríamos decir en ese orden de ideas que la misma vida mía tiene que ser un carisma. El don de la vida que he recibido tiene que ser para la edificación de la iglesia, para el crecimiento de todos, para la edificación de todo. Jesús hizo de su vida un don. Y dice el Papa Juan Pablo II, en su encíclica sobre el Espíritu Santo, que fue el Espíritu Santo quien llevó a Cristo a ese don total de su vida. Y nosotros que todos los días pedimos el Espíritu Santo, ¿a dónde nos debe llevar entonces el Espíritu Santo? Al don total de nuestra vida. Al don total. Al mismo lugar a donde llevó a Cristo. A la donación total. Y ahí entonces descubrimos que seríamos verdaderos cristianos. Y la santificación, bueno, ¿qué es ser santos? Es vivir la perfección en la caridad. Ser santos es vivir la perfección en el amor. Que Dios entonces, con su fuego divino, que el Espíritu Santo, con su fuego divino, queme, nos purifique de todo egoísmo y nos transforme en personas llenas de amor, para dar amor. Y que podamos amar de verdad, en lo concreto, en lo sencillo, en lo pequeño, en ese trato que le doy a todos cada día, en ese servicio en el trabajo. No trabajamos solo por cumplir, ¿no? El trabajo se convierte en un camino de santificación. Todo el estar en el hogar, el servir en el hogar, el compartir con los demás, en todos los momentos de la vida, en todos los espacios, mantener ese diálogo con el Señor, abrirnos permanentemente al Espíritu Santo para que Él obre en nosotros. Y ayudémonos a eso, ayudémonos en las conversaciones que tenemos, en esa amistad espiritual que encontramos aquí, ayudémonos a desenmascarar egoísmos y a vivir cada vez más centrados en Dios. La espiritualidad de la renovación carismática tiene que llevarnos a eso, a vivir, a dejar actuar el Espíritu Santo en nuestras vidas, el que nos quiere santificar, el que nos quiere llevar a superar todo egoísmo. Cerremos un momento nuestros ojos. Pidámosle al Señor ese regalo, pidámosle al Señor ese don. Señor, ayúdanos. Nuestras fuerzas no alcanzan, solos no podemos. Por eso estamos aquí, queriendo recibir tu ayuda. Por eso estamos aquí, queriendo recibir tu fuerza. Ven, ven, ayúdanos. Ven y transfórmanos. Ven y haznos de nuevo.
Ven, Señor, ven, Señor, ven a ayudarnos, ven a caminar con nosotros. Ven, Espíritu Santo, y ayúdanos a ver claro. Ven, Espíritu Santo, y ayúdanos a ver claro dónde nos está haciendo esas trampas el egoísmo, dónde estamos siendo egoístas, y ayúdanos, Espíritu Santo, para encontrar cada día esas miles de oportunidades, cientos de oportunidades que tenemos para amar, para servir, para entregarnos. Espíritu Santo, llénanos, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Amén. Muchas gracias a todos.